En caso de que no aguante el soporte, tendría que caer más. Efectivamente, si el soporte no lo aguanta, caería un poco más. Ahora, ahí quiero llegar. Eso es algo que, o sea, hoy día la clase va a ser análisis del precio de Bitcoin para nosotros poder tomar trades, oportunidades de trades, ¿no? Entonces, yo ahí les voy a enseñar qué oportunidades tiene el mercado. Creo que hay unas zonas de interés que podríamos alcanzar. Sin embargo, ya lo veremos más adelante. Por ahora, identifiquemos un poco qué es lo que ha sucedido en estos últimos días y después veamos proyecciones de trading, de operaciones, ¿no? Bueno, aquí vemos que hay un canal. En 4 horas podríamos decir que estamos dentro de un canal, ¿no? El precio ha hecho como que estos movimientos de máximos y mínimos, con excepción de esta salida, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que el precio volvió a subir y se soportó, o sea, rechazó nuevamente esta zona, ¿no? Esta línea de tendencia bajista. Igual esto pasó hoy, ¿no? Este, también el precio quiso ir por arriba, sin embargo, rechazó. Y vemos, pues, ahora mismo que estamos en, por así decirlo, en el canal intermedio, ¿no? Estamos muy cerca del canal intermedio. Vamos a representarlo así. Estamos muy cerca del canal intermedio. El precio, al parecer, ha querido rechazar, o sea, no irse por debajo, no caer más. Sin embargo, eh, esta vela, martillo invertido, ¿no? Que ya hemos visto en clase que marca una tendencia bajista, ha rechazado tanto la EMA de 50 periodos como la de 200 periodos. Por lo tanto, yo esperaría desde aquí, ¿no? Un movimiento hasta la zona inferior eh, del rango, ¿no? De este rango lateral. Entonces, sí, estamos todavía dentro del rango lateral. Es probable que el precio siga cayendo. Vemos que el indicador de volumen nos dice que ha habido poco volumen en estos días, ¿no? Pues muy poco el volumen del activo de Bitcoin hoy día, en estos días. Y yo esperaría, pues, considerando este canal, más o menos que, eh, o sea, esto continúe, ¿no? Este movimiento bajista continúe. Si lo extendemos un poco más, quizás podríamos decir que esto va a ir de este modo, ¿no? Podría caer, o sea, podría darse un escenario de este tipo, ¿no? Caer acá, caer acá y caer acá. Y bueno, pues seguir la subida, ¿no? Puede ser. Es un posible escenario, ¿no? Entonces, en todo caso, si ustedes quieren colocar un trade, ¿no? Podría colocarlo acá, en esta zona, ¿no? Yo lo pondría por debajo de esta mecha de acá y pondría un riesgo-beneficio 2 a 1, como ya hemos visto que es mejor. Hay más chances de que el trade se cumpla si es que ponemos un riesgo-beneficio 2 a 1, ¿no? Pondría un escenario de este tipo, ¿no? ¿Lo podría poner más abajo? Sí, lo podría poner acá, si es que el precio llega acá, ¿no? Este, efectivamente, es también posible, ¿no? Eh, ¿Qué vemos en el largo plazo? Otra vez nos vamos a la temporalidad diaria de Bitcoin, ¿no? Vemos que, bueno, a ver, quiero... Vemos que, voy a borrar esto de acá para que ustedes lo puedan ver más claro, ¿no? Vemos que la EMA de 50 periodos
de 50 días está teniendo como una curvatura, está teniendo un comportamiento como hacia abajo, ¿no? Entonces, por ahí que esto acompaña, ¿no? Em, perdón, 4 horas hemos visto que aquí había un cruce, ¿no? Perdón, voy a borrar esto. Aquí, como habíamos visto anteriormente en clase, esto indica un cruce bajista, ¿ya? Con lo cual, o sea, si bien no se cumple al 100%, por ejemplo, lo hemos visto acá y luego pasó esto, ¿no? Eh, Podríamos esperar también que este cruce, ¿no? Nos lleve pues en una temporalidad todavía, eh, o sea, mejor dicho, nos lleve hacia la baja, que el precio de Bitcoin se comporte hacia la baja, ¿no? Eh, Podría ser que, considerando o sea, el soporte que habíamos dibujado anteriormente, lo voy a volver a dibujar. Solamente el soporte. Considerando que otra vez volvemos a las 4 horas, el periodo de 4 horas. Bueno, podríamos hacer, o sea, bueno, a ver, teniendo en cuenta este cruce, podríamos, como les dije, tener este comportamiento hacia acá, ¿no? Que el canal nos sigue llevando hasta acá y aquí, después del precio, ¿no? O sea, al final se cumple algo como esto, ¿no? Y aquí esta es la EMA de color verde y la EMA de color rojo, perdón, la EMA de color verde. Y después, eh, que esto pase así, ¿no? Bueno, vamos a tocarlo más recto. Podría darse un escenario de este tipo, ¿no? Que las EMAs se crucen en cualquier momento. Podría ser bien en un escenario en el cual el precio pues llega a tocar esta zona y después se va al alza, ¿no? O sea, es tranquilamente posible este escenario, ¿no? Eh, Sin embargo, o sea, al final tengan en cuenta que eh, estando pues en un rango lateral, otra vez considerando pues la resistencia de arriba cerca de los máximos históricos, ¿no? Eh, o sea, considerando pues que si el precio toca esta zona, ¿no? Toca esta zona de acá. El mejor punto para poner un trade de compra, ¿no? De largo sería el soporte. Yo no esperaría que esto, o sea, rompa al 100%, o sea, rompa con fuerza, ¿no? O sea, se podría dar, pero yo sí creo que en todo caso vamos a tener un escenario de este tipo, ¿no? Así, 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 para rebotar en el rango intermedio y después recién va a salir, ¿no? Acuérdense que acá, que a veces este canal intermedio también sirve como soporte o resistencia en temporalidades menores. Entonces, esto es algo un escenario que es posible de cumplirse, ¿no? No sabemos en qué momento, pero miren, o sea, nos quedan todavía 3 semanas de marzo y
más o menos a esta altura del gráfico vamos a recién empezar marzo, ¿no? Entonces, sí, podría ser que febrero sea un mes que quiera romper el máximo histórico o que tengamos un máximo nuevamente, ¿no? Podría ser que esto venga acá, ¿no? Haciendo un nuevo máximo, que se soporte acá y después otra vez quiera romper hacia arriba, ¿no? Sí. Pero, bueno, como les dije, son escenarios que podrían darse. Ahora, ¿qué nos dice este cruce de EMAs? ¿No? Como les dije, todavía eso nos podría marcar una tendencia bajista y quiero enseñarles que abajo, o sea, en este gráfico, el gráfico de un día, a ver, creo que a ver, en el gráfico de un día, ya, voy a borrar esto. Hay puntos de interés, llamémosle zonas de interés, que el precio de Bitcoin no ha ido a tocar. Por ejemplo, ¿no? En el trading hay algo que se le llama vacíos de liquidez, que están conformados por un imbalance del precio. Y bueno, ahorita les voy a explicar, pero se conforma por tres velas, ¿ya? Les voy a enseñar ahorita en dónde está. Tres velas cuyas mechas no se tocan entre la primera y la tercera vela. Entonces aquí, en esta zona, en todo este bloque, ¿ya? En todo este bloque se genera un imbalance. Que son como vacíos de liquidez, como les digo. O sea, es liquidez dentro del gráfico que no ha sido mitigada, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con que es liquidez que no ha sido mitigada? Que es que el gráfico o el precio de Bitcoin no ha ido a esta zona para tomar un impulso hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, esto nosotros lo podemos extender de esta forma, ¿no? Perdón. Esto lo podemos extender de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no es un... como les dije, el precio de Bitcoin no ha tocado esta zona. Y esto representa liquidez dentro del mercado que todavía no ha sido tomada. ¿Qué otro punto podríamos identificar? Más arriba, por ejemplo, ya afinándolo un poco más en 4 horas, ¿no? Si regresamos acá a esta zona, vemos que más o menos aquí, en esta zona de acá, hay una acumulación. Entonces, cuando el precio se acumula, previamente a esta subida, a un impulso, ¿no? Cuando el precio se acumula, o sea, hay un rango, por así decirlo, aquí por ejemplo lo podemos identificar, ¿no? Entre esta zona hay una especie de rango, donde el precio baja y sube varias veces. Y de hecho aquí, de forma posterior, sirve como soporte, ¿no? Entonces, si lo acotamos bien, más o menos podríamos dibujarlo así. Y eso también es una zona de interés importante porque puede ser que, considerando que aquí el precio ha acumulado, ¿no? En el futuro
el precio vuelva a caer en esa zona. Mira, lo hizo acá, por ejemplo, ¿no? Lo tocó ahí. Y lo vuelva a tocar nuevamente para tomar el impulso y seguir su camino hacia el alza. Entonces, esas dos zonas, si lo vemos en el gráfico diario, son puntos de interés que el precio de Bitcoin podría ir a tocar, ¿no? Si lo afinamos bien, podríamos decir que es esta zona de acá, ¿no? Por así decir, más o menos. Considerando esta mecha de acá, la mecha anterior a todo este impulso, ¿no? Casi siempre se le llaman order blocks o bloque de órdenes, pero lo que ustedes tienen que pensar es que esta zona de acá, esta les dije que era un imbalance, ¿no? Entonces la vamos a representar con color morado, porque me gusta representarlo con color morado, que es un vacío de liquidez acá, que o sea, no se ha tocado las velas entre unas y otras, las mechas de una y otra vela, de la primera a la tercera vela. Y aquí es algo que se le conoce como order blocks o bloque de órdenes, en donde la mayoría de traders o inversionistas institucionales, o sea, ballenas, traders grandes que tienen bastante volumen, suelen colocar sus órdenes aquí para que se ejecute la orden límite y continuar, pues, y tomar el trade, ¿no? Continuar su operación. ¿Qué es en todo caso lo que podríamos ver o esperar, ¿no? Recuerden que este soporte ya ha sido como que vulnerado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, si vemos que ha sido vulnerado, todavía no con cuerpo de vela, pero por así decirlo, podríamos bien tener un escenario así, ¿no? En el cual después ya volvamos pues dentro de este rango, ¿no? De este canal lateral. O tener una situación así. Para volver al canal lateral. En cualquiera de estos puntos, por ejemplo, nosotros podríamos poner un trade, ¿no? Por ejemplo, lo pondría acá, con una orden debajo de esta zona, ¿no? Por si pierde. Y le pondría un riesgo 2-1, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría ser un trade, ¿no? Podría ser otro aquí también. Podría poner por acá, ¿no? Por debajo de esta zona. Podría poner 2-1, ¿no? Un trade un poco más chiquito, ¿no? En ambas zonas, o sea, ambos trades están en ambas zonas de interés, ¿no? Podría poner otro acá también, ¿no? Que es algo que ya hemos visto anteriormente. Lo pondría por debajo de esta mecha de acá y lo pondría un riesgo beneficio 2-1, ¿no? Que de hecho, creo que la clase pasada fue un escenario que se planteó en clase, ¿no? De hecho, un alumno planteó este escenario, ¿no? De poner un trade acá y se ejecutó tal cual, ¿no? Si lo vemos en 4 horas, eh, el trade se ejecutó tranquilamente, ¿no? Vino acá, tocó acá. Creo que incluso en 4 horas se ejecutó mucho más rápido, pero en 1 hora se ve mucho, mucho mejor, ¿no? El trade más o menos hizo esto, tocó esta zona, ¿no? Que era más o menos la que habíamos planteado en clase y después salió por acá. Entonces un trade victorioso, ¿no? Un trade ganador. He visto que no todos han hecho su tarea, no, o sea, lo que les recomiendo es que traten de hacerla para que ustedes puedan de esa forma practicar y, bueno, hacer más fino su análisis de trading, ¿no?
Si no, la verdad es que no van a aprender y la idea de estas clases es que ustedes puedan aprender. Entonces, que considerando, otra vez volvemos al gráfico de 4 horas de Bitcoin, considerando pues que habíamos dibujado un canal, ¿no?, de bajista en esta zona, con una tendencia bajista, lo más probable es que esperemos que el precio caiga, que el precio baje. Sin embargo, hay que tener en cuenta también el volumen, ¿no? Y ahora, hoy día, en esta clase, quiero enseñarles un nuevo indicador. Creo que ya lo habíamos visto, pero hoy día lo vamos a reforzar, ¿no?, que es el RSI. El RSI ya lo habíamos visto, y también vamos a ver este de acá, que es el RSI estocástico. Es el Stochastic RSI. La diferencia, en realidad, es que el Stochastic RSI es un poco más preciso. Sin embargo, se basa en este de aquí, en el RSI, para saber en qué momento un activo está comprado, por así decirlo, sobrecomprado o sobrevalorado y o infravalorado, ¿no? Como les dije, a mí me gusta representar la línea amarilla del RSI, el RSI de color amarillo, para tenerla visible. Y lo que hay que tener en cuenta es que en el Stochastic RSI, cuando hay un cruce de estas líneas, ¿no?, se da una tendencia hacia abajo o hacia arriba. Nos permite ser un poco más precisos en los movimientos, sí, pero tampoco es, digamos, 100%, o sea, no hay que confiarnos al 100%, ¿no? Primero hagamos nuestro análisis y después tengamos estos dos indicadores para saber qué movimiento nos espera. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos dice el RSI? El RSI tiene estas dos barritas. Si veo que la línea está entre estas dos barritas, quizás no es un buen momento para comprar. Sin embargo, si lo vemos en temporalidades menores, podría ser una señal, ¿no? Por ejemplo, aquí vimos que en el RSI, esta línea, la línea amarilla, nos indicó que el precio se fue por encima de las barritas y por lo tanto podría ser una buena orden de venta. ¿Por qué? Porque el activo estaba sobrecomprado, o sea, sobrevalorado. Y también el Stochastic RSI nos dio un cruce de esas líneas. Entonces, que hubiese sido algo increíble o algo ideal para trazar en una hora, considerando además que estamos en el canal, intermedio, y además rechazando la EMA de 200 periodos, esto hubiese sido una posibilidad de trazar un short. Ya recuerden que estamos yéndonos a temporalidades menores, estamos yéndonos ya al gráfico de una hora. Y aquí es donde ustedes van a poder empezar a tradear, a empezar a hacer operaciones en temporalidades menores. Entonces es importante que presten atención, que aprendan, para que ustedes puedan después empezar a tradear en temporalidades menores. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay tres tipos de trading. Swing trading, que lo podríamos identificar, o mejor dicho, lo podríamos acotar para la temporalidad de 4 horas o un día, ¿no? Y el trading intraday, que es para realizar operaciones durante el día. Y bueno, el sniper ¿cómo se llama ese trading? Es sniper. Yo me olvidé el nombre. No, swing, intraday y scalping. Scalping es también una forma de hacer trading, pero a los minutos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese sido oportuno acá, ¿no? Poner un trade en esta zona, ¿no?, donde en el canal intermedio yo hubiese puesto pues el stop loss por encima de esta mecha de acá, y hubiese puesto un riesgo-beneficio 2-1, ¿no?
mi trade se hubiese ejecutado, efectivamente, era un muy buen trade y nos ayudamos pues de estos activos. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? También, ¿qué nos dice el RSI? El RSI nos dice que, bueno, el activo ha caído un poco, pero el Stochastic RSI nos dice que ha habido un cruce, ¿no? En temporalidad de una hora. Y como les había dicho, acá hay un canal. Acá hay un canal también eh, bajista y nos dice que estamos en la zona inferior. Entonces, apoyándonos de nuestra estrategia de los canales, ¿no? Y también del stock RSI, podríamos hacer una operación en largo, ¿no? 2-1. ¿Dónde hubiese puesto mi stop loss? Por debajo de esta mecha de acá, ¿no? Traten siempre de poner su stop loss considerando mechas anteriores, ¿no? Zonas de interés o de liquidez anteriores. Para que de esa forma, eh, o sea, no lo saquen tan rápido, ¿no? O tengan como referencia alguna zona que ya ha sido mitigada o tocada, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar este trade, perdón, este trade. Pero esto lo voy a dejar para que lo vean, ¿no? Para ver si es que es algo que se cumple o no. Yo, considerando que estoy en una tendencia alcista, perdón, bajista todavía, o sea, digamos, bajista en el corto plazo, ¿no? A mediano o largo plazo todavía es alcista. En el corto plazo, considerando que estamos en una tendencia bajista, ¿qué tipo de operaciones debería buscar yo? A ver si me lo dicen. ¿Alguien sabe? No. No, el scalping es una forma de hacer trading, ¿no? De operaciones menores. Pero digo, si estamos en una tendencia bajista, ¿qué tipo de operaciones debería buscar yo? Debería hacer. ¿Compras o ventas? A ver, Juan Luis, bajista. José Antonio Aguilar, ahorita short. Muy bien. Jorge Mamani, short. Juan Luis BC, short. Sí, efectivamente. Son mejores riesgos, beneficios, short. Por el momento, considerando que estamos en un canal bajista, ¿no? Ya lo vimos dibujado acá, ¿no? En una tendencia bajista. Pongamos que esto es un fake out, ¿no? Yo esperaría que el precio suba acá, más o menos a esta zona, y pondría un short, ¿no? Pondría el stop loss así y abriría un short más o menos a esta zona. ¿Que lo podría hacer más pequeño? Sí, sí, claramente lo puedo hacer por debajo, por encima de esta vela de acá, perdón, claro, de esta mecha de acá y lo hago 2-1, ¿no? O sea, ustedes pueden configurar sus operaciones como quieran. Eh, Solamente sepan que siempre tienen que configurar su stop loss y su take profit para que de esa forma la psicología del trading no les juegue en contra, ¿no? Recuerden que es muy importante eh, respetar el plan de trading, ¿no? Primero, siempre se recomienda hacer análisis, es decir, identificar si estamos en un rango, identificar un canal, identificar los soportes y resistencias, y de esa forma, una vez ya hayamos dibujado nuestros soportes, nuestras resistencias, nuestros canales, nos podemos ayudar de los indicadores, ¿no? Como el RSI, como el indicador de volumen, como el indicador, el stop RSI, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice el indicador de volumen ahorita? ¿No? ¿Qué nos dice acá? Que ha estado, el volumen de compras ha estado decreciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podríamos esperar considerando que el volumen de compra ha estado decreciendo? ¿Qué podríamos esperar del mercado? Si el volumen de compras está decreciendo, efectivamente, como dice Jorge Mamani, podría darse una caída, ¿no? Jorge Antonio Aguilar también, que baje. Dice, son mejores riesgos beneficios short, pero en ese canal podría formarse un cambio de tendencia. Sí, también podría formarse un cambio de tendencia, ¿no? Efectivamente. Hacia atacar por lo menos los 102 de resistencia. eh, sí, podría. Acá hay 102. En los 102 dices que hay una resistencia. Ahí BNB Brondo, ¿me podrías explicar eso? Hacia atacar por lo menos los 102 de la resistencia mayor. Tú dices que acá hay una resistencia. Hay una zona así de resistencia. De BNB Brondo, mira el stock en diario, creo que eso es compras. A ver, veamos el stock de RSI en diario. El stock RSI en diario podría indicarnos si que estamos en una zona de compras. Sin embargo, vemos que aquí han habido varios cruces, ¿no? Vemos que aquí han habido varios cruces y ha continuado la caída. Y estos cruces no han representado necesariamente movimientos grandes, sino sí ha seguido el movimiento de caída, ¿no? Entonces, sí, creo, en mi opinión, que estamos en una buena zona para compras. Sin embargo, a mí me gusta mirar estos dos indicadores juntos, ¿no? Si yo no veo que el RSI, por ejemplo, la línea del RSI está por debajo de esta zona, ¿no? Por debajo de esta barra, todavía no me atrevería a realizar una compra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con el stock RSI? Que muchas veces se hiperextiende. Entonces podríamos ver algo así, ¿no? Como algo que fue bastante común acá. O que pase algo así que se hiperextiende, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo esperar acá del stock RSI que haga algo como esto, ¿no? Y recién se dé un cruce. Entonces, todavía, mientras no haya este cruce y todavía mientras este RSI no me diga que estoy efectivamente en una zona de sobrecompra, ¿no? Ahí yo creo que vamos hacia eso, pero todavía creo, en mi opinión, que el precio de Bitcoin va a seguir cayendo, ¿no? Entonces, en temporalidades, ahora quiero enseñarles en temporalidades menores, ¿no? Quiero enseñarles cómo poder identificar operaciones en temporalidades menores o cuál es mi método, mi estrategia para hacerlo. Eh, Recuerden que siempre es importante tener en cuenta las temporalidades mayores para en temporalidades menores ser más certeros o precisos en nuestro análisis. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, acá? ¿No? En esta zona. En 4 horas habíamos visto que hay un canal, ya se los había dibujado, ¿no? Eh, Estamos por más o menos en una cosa así. Y después hemos visto por acá
Bueno, aquí eso es casi la zona inferior, ¿no? La zona del soporte, ¿no? Porque está por acá. Em, ¿Qué es más o menos, qué es otra cosa que podríamos identificar en esta zona de 4 horas? Mm, bueno, sí que el volumen está creciendo, ¿no? Tenemos esta vela martillo que todavía me indica pues que estamos en una temporalidad bajista o una tendencia bajista. Nos vamos a 1 hora, ¿no? Ok, ok. Em, Puedo borrar esto. ¿Qué nos dice el gráfico de Bitcoin en 1 hora? Vemos que bueno, el precio ha rechazado eh, la zona superior a la EMA de 200 periodos, ¿no? Aquí fue la última vez que lo hizo y puede ser que aquí quiera rechazar esta EMA, ¿no? La EMA de 50 periodos para continuar con el movimiento bajista, ¿no? Puede ser que veamos algo así. Sí, podríamos ver algo así, ¿no? Eh, a ver, les voy a pasar. Les voy a pasar un nuevo link, ya, porque se va a acabar la clase en breve, en menos de 10 minutos. Y bueno, ya estamos en la parte final, sin embargo quiero explicarles un poco cómo podríamos identificar operaciones en el corto plazo, en rangos de tiempo menores, y dejarles una tarea adicional. Ahorita les paso el link por el Telegram, así que no se preocupen. Denme un segundo. A ver, lo que quiero más o menos enseñarles ahorita es cómo yo puedo hacer o identificar una operación de trading en el corto plazo, ¿no? Esas son operaciones que deberían ustedes analizar en 1 hora, 15 minutos e incluso 5 minutos. Primero vamos a ver 1 hora para que puedan ustedes tomar una mejor decisión. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico de 1 hora? ¿No? Voy a achicar esto para tener el gráfico más grande. Eso lo voy a pasar arriba. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico de 1 hora? Vemos que eh, aquí hay, aquí había una tendencia bajista, ¿no? El precio cayó y después se dio este movimiento al alza, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta zona? Que aquí hay un punto de interés en donde la mayoría de traders o un grupo de traders fue a acumular Bitcoin en este rango de precio. Y que o sea, es probable que Bitcoin pueda caer aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué esperaría yo? Todavía no abriría una operación, ¿no? Pero si más o menos los indicadores acompañan o el precio de Bitcoin tocó esta zona, yo podría, por ejemplo, tomar el riesgo, ¿no? Y hacer una operación de este tipo, ¿no? Algo así, lo pongo por debajo de este bloque, ¿no? Y pongo una operación 2-1, ¿no? Es una operación chiquita, cortita, eh, que se ejecutaría bastante rápido, ¿no? Esperemos, pero bastante rápido. Eso es la forma en la que, como les digo, yo opero y muchas veces me funciona, ¿ya? De hecho, muchos traders también toman esta teoría
esta forma de operar está basada en los principios de Smart Money Concepts, que es una una forma teórica, ¿no? de operar, ¿no? Que basa pues un poco las decisiones de trading en el comportamiento de inversionistas institucionales o en el mercado institucional. Entonces, yo evidentemente le pongo mis propios conceptos, o sea, esto en principio vendría a ser como que se le llamaría como un order block, bloque de órdenes, ¿no? Que es el bloque, en todo caso, eh, en donde los inversionistas institucionales operan, ¿no? O tienen seteadas sus órdenes límite para continuar, para que se ejecuten bueno, aprovechar el trade. Eh, Sin embargo, como nos basamos en el trading en probabilidades y estadísticas, no siempre estas se llegan a cumplir. Entonces, eh, el trading no es exacto, ¿ya? Me gustaría decir que sí, pero ya debido a lo que hemos visto en los últimos días, yo les puedo decir que el trading no es exacto porque las probabilidades y estadísticas no siempre se llegan a cumplir. Entonces, mejor yo le llamo zonas de interés, ¿no? Que como le digo, está basado este, en los principios o los conceptos de Smart Money Concepts, que es, como les digo, una forma teórica de hacer trading. Pero ustedes lo pueden, o sea, pueden identificar estos order blocks o bloques de órdenes en base a lo que yo les digo, ¿no? Cuando el precio, eh, por ejemplo, llega a una zona y luego se da un movimiento al alza, la zona en donde se ha acumulado el precio, o sea, por ejemplo, qué movimiento es el que marcó digamos, este movimiento al alza, este impulso al alza, ¿no? Primero vemos que acá hay una vela martillo y el precio no continuó su subida, sino que bajó en esta vela roja. Entonces yo considero esta vela roja como el bloque de órdenes de los inversionistas institucionales o el que el mercado ha seteado para que el precio tome un impulso al alza. Entonces esa es mi zona de interés. Lo puedo identificar, por ejemplo, en temporalidades menores, ¿no? Si nos vamos a 15 minutos. Lo puedo identificar en varias, por ejemplo, ya en los últimos 15 minutos de trade, ¿no? De esta zona. Ojo, aquí en 15 minutos el precio de Bitcoin está haciendo una tendencia bajista. Parecer eso va a caer. ¿No? Parece ser que está rechazando esta EMA de 15 en 15 segundos, la EMA de 50 días se está rechazando en 15 minutos. Y bueno, ya, ¿cómo podríamos identificar una zona de interés en este gráfico, ¿no? Yo pondría que esta es mi zona de interés a cubrir, ¿no? Esa mecha es la que inicia más o menos este impulso hacia la baja, ¿no? ¿Qué otra zona podría yo considerar? Podría considerar esta de acá, porque como les dije, hay un impulso que no continuó, ¿no? Entonces el mercado seteó que esta zona es una zona donde el precio volvió a, digamos, a consolidar, ¿no? A acumular y continuar hacia la baja. ¿Dónde más? Aquí, por ejemplo. Aquí. Entonces, vamos así, de esa forma, identificando zonas, ¿no? Zonas que nos sirven para, o sea, en este caso hacia arriba, ¿no? Para, por ejemplo, setear una operación. A ver, creo que hay una pregunta.
Profe, un trade en gráfica de un día, ¿cuánto tiempo se debería dar? Pucha, en realidad depende mucho del volumen del activo y también, o sea, pucha, o sea, cuánto de tu tipo de operativa, ¿no? De cuánto deseas esperar, por así decirlo, el trade y mantenerlo, ¿no? O sea, por eso la idea de yo haberles enseñado el análisis del precio, considerando el gráfico de diario al gráfico de 4 horas y después a pasar a 1 hora y 15 minutos, es que ustedes primero puedan aprender en el largo plazo, o sea, en tendencias en horas de, por ejemplo, un día o 4 horas, cuál es la tendencia del activo. Pero la forma de tradear de ustedes depende mucho de qué tan pacientes son, ¿no? O sea, por ejemplo, tú podrías establecer una operación, imagínate, lo vamos a poner de ejemplo, ¿ya? Vamos al gráfico diario. Hemos visto que hay estas zonas de interés, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, yo bien podría decir que el máximo de Bitcoin en este ciclo va a ser los 120.000. ¿Ya? Ya, para no ser tan, para no irnos tan lejos, ¿no? Bitcoin va a ser un nuevo máximo en los 110.000. ¿Ya? Entonces, vamos a poner que la zona está por acá, 110.000, 110.000, perdón. Esta es una zona en los 110.000, ¿no? Ya. Entonces yo digo que el Bitcoin va a llegar a esta zona, que no le falta mucho, ¿ya? O sea, es algo bastante plausible, ¿no? Para que, para que el precio de Bitcoin, por ejemplo, considerando nuestros soportes y resistencias, ¿no? Que ya los habíamos marcado antes, los vamos a volver a marcar, nunca dejen de hacerlo, nunca dejen de marcar sus soportes y resistencias, porque eso les va a permitir ser exactos en su operativa, ¿no? Entonces, considerando que el precio de Bitcoin, por ejemplo, para hacer eh, desde la zona inferior del precio de Bitcoin a la zona superior se demoró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, ¿no? Tú podrías esperar, pues, como mínimo 7 días, porque acá, desde el gráfico, por ejemplo, si lo vemos desde aquí, se demoró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días, ya bueno, 12 días en hacer un nuevo máximo. Entonces, si tú quieres tener una operación de este tipo, ¿no? Donde buscas el trade acá, la mecha por debajo de la mecha anterior, buscas tener una operación hacia acá, ya, digamos que sea 2-1, ¿no? O quieres tenerla hasta acá, por ejemplo, o ya, hasta tu nuevo máximo. Imagínate cuántos días se va a demorar, ¿no? Esto es una operación bastante, ¿cómo se llama? Posible, ¿ah? La verdad es que yo no creo que esto es algo, digamos, eh, imposible de que pueda suceder, ¿no? De hecho, es algo ese escenario se puede dar. Ya vimos que en la anterior clase uno de los alumnos también identificó pues que el trade, identificó que podía haber un trade long acá, en la zona de acá, antes de esta caída, cuando todavía estábamos por los 104.000, creo que estábamos por acá, donde se dio la clase del viernes pasado y se dio esta caída con un riesgo 2-1. Ese alumno en un día yo hubiese tenido
un trade ganador, ¿no? Si nos vamos, miren, si nos vamos al gráfico, ¿no? 1, 2, 3, 4 horas, perdón, 4 velas de 4 horas. Entonces habría demorado pues su trade 16 horas, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Eso es algo súper tranquilo. Que ya habíamos visto, por ejemplo, en el gráfico diario, que si nosotros identificamos las velas de los cruces de las EMAs, ¿no? Por ejemplo acá. Si identificamos el cruce de la EMA acá, ¿no? Para poner una operación, ¿no? Hubiese puesto aquí, se hubiese ejecutado acá, hubiese puesto el stop loss por debajo de esta EMA para que no me saque. Un riesgo-beneficio de 2 a 1, ¿no? Cuando me hubiese sacado, pucha, a ver, desde que se ejecutó el trade, desde el día 8 de marzo hasta el día 13 de julio, imagínate, aguantando el trade desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses, me hubiese dado un trade, ¿no? Entonces depende de qué tan paciente eres. Como te digo, la paciencia en los mercados financieros siempre paga. O sea, lo mejor es que ustedes sean inversionistas a largo plazo y de esa forma ¿cómo se llama? Se dejen de preocupar de la volatilidad. Pero la idea también de estas clases es que ustedes aprendan a hacer operaciones de trading, aprendan a especular tanto en el largo como en el corto plazo. Entonces, por eso es que estamos viendo que ustedes pueden hacer operaciones de trading en periodos de tiempo mucho menores. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagan en operaciones de tiempo mucho menores? Primero, claramente, está en que identifiquen si es que estamos dentro de un canal, ¿no? Que identifiquen que hay canales, identifiquen un soporte, una resistencia, ¿no? Acá vemos que estamos dentro de este rango, dentro del soporte y la resistencia del periodo de un día, ¿no? Entonces, después del soporte y la resistencia, ustedes pueden establecer el canal intermedio que está por acá, más o menos esta zona, ¿no? Y después identificar puntos de interés, ¿no? Ya lo siguiente que toca es identificar puntos de interés. Esa metodología se las voy a pasar por el chat grupal para que ustedes la apliquen, ¿no? Pero un poco para ya terminar la clase y pasar a la tarea, ¿no? Me gustaría que ya sea en el rango de 1 hora, mejor, porque se ve mejor, eh, ustedes identifiquen puntos de interés. O sea, estamos viendo esta zona, ¿no? Más o menos este rango, ¿no? En este rango ustedes identifiquen puntos de interés, ¿no? Los que ustedes consideren que puedan utilizar para hacer operaciones de trade, ¿no? Para hacer trades. Y bueno, esa es un poco la tarea. Ya después les voy a explicar por qué estamos identificando, en la siguiente clase les voy a explicar por qué estamos identificando estos puntos de interés para luego empezar ya a analizar o a realizar operativas de trading, ¿no? Solamente es una única tarea y como tarea opcional, como segunda tarea, es que quiero que ya empiecen a operar, quiero que ya empiecen a establecer operaciones de trading, quiero que me envíen por el grupo de Telegram escenarios de operativas de trading, ¿no? A ver, ya, ustedes no quieren arriesgar su capital, pueden enviar sus proyecciones, pero si quieren aprender, deberían empezar a operar, ¿no? Evidentemente con un riesgo bajo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo quiero abrir acá una operación de trade, ¿ya? Lo voy a abrir a mercado, ahorita, perdón. Veo que el precio está cayendo, ¿no? Entonces quiero hacer una operación de sell. ¿Cuánto arriesgaría yo? Yo en realidad no voy a arriesgar mucho, voy a arriesgar poco, que sea... por ejemplo, mi volumen de trading es de 2000, ¿no? Mi trading power es de 2000, yo voy a añadir, o sea,
no más del 10%, ¿no? Que es de 200. Ya, por ejemplo, hago mi short, ¿no? Y ahí espero, lo abro en mercado y abro una operación de este tipo, ¿no? Yo creo que si lo he abierto acá, el precio no va a tocar esta zona, hago un riesgo-beneficio 2-1, ¿no? Entonces agarro y ya para poner mi stop loss, eh, a ver, el precio de entrada fue... ¿Se abrió esa posición? No, todavía no se puede, no se ha abierto. Creo, no, ¿me sale? ¿Por qué me sale? Creo que no se puede. Pero bueno, no importa. O sea, después ustedes pueden poner sus stop loss y todo. Pero la idea es que ustedes empiecen a operar, ¿no? Siempre pongan su stop loss, siempre pongan su take profit, pero ya ojalá puedan empezar a operar. Y si no quieren operar, porque no quieren arriesgar su dinero, yo lo que les recomiendo es que empiecen a hacer proyecciones, ¿no? Para que de esa forma puedan aprender de lo que vemos en clase y de lo que aplicamos en clase y puedan perfeccionar su análisis técnico, ¿no? Habiendo dicho eso, nada, creo que eso sería todo. Profe, un trade en gráfica de un día, ¿cuántos? Bueno, yo les digo. Solo en cripto, sí, por el momento, ojalá solamente en Bitcoin. Este, por el momento solamente en Bitcoin, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, quedó alguna duda, todo claro. ¿Está bien? Todo claro, Jorge Mamani. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por tu comentario. NB Brondo, trato de hacerlo en BTC. Por favor, ahorita solamente nos concentremos en BTC. En la siguiente clase ya veremos, pasaremos a analizar otros activos. Todo bien, profe, gracias. Juan Luis BC, todo claro, muy bien. Qué bueno. Qué bueno. A ver, voy a tomarles una foto acá. Perfecto, José Antonio. Entonces quedó todo claro. A todos les quedó claro. Para acabar con la clase de hoy, espero que sí. Y bueno, nada. Les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por estar presentes, por conectarse un viernes más. Juan Luis BC, ¿podemos enviar solo proyecciones en otras criptomonedas como para ir practicando? Sí, puedes hacer eso, sin embargo, en las operaciones que abras, digamos, de trading, trata de hacerlas solamente en Bitcoin, que es lo que hemos venido analizando, ¿no? Pero sí, puedes enviar proyecciones de otras criptomonedas. Genial. Bueno, nada, les agradezco mucho a todos por su atención. Como les digo, tengan un buen fin de semana. Ya nos estamos viendo el próximo viernes en la última clase de análisis técnico del precio de activos digitales. Nos vemos, cuídense.